Sin embargo, poco a poco se puede romper hasta la piedra más grande, y llegó un momento en que el oso ya no pudo soportarlo más. No comprendía por qué sus plegarias no eran escuchadas. El fresco viento de la mañana acariciaba los árboles y pinos, llevándose consigo su fragancia que entra por tu nariz y te lleva a un hermoso y frondoso bosque. Aquí comienza nuestra historia. Entre la alta hierba caminaba una mamá osa y sus 2 cachorros. Formaban una familia pequeña, pero llena de amor. Mamá intentaba dar a sus crías la mejor crianza, les enseñaba responsabilidad, honestidad, pero sobre todo, un gran amor. Los años, y sobre todo la experiencia, le habían enseñado secretos profundos e importantes sobre la fe, cosas que de una forma u otra quería transmitir a sus hijos. Justo en esa mañana, mientras caminaban, la osa sintió que era hora de compartir una gran verdad con sus 2 cachorros. Estaban a punto de entrar en la vida adulta y de empezar sus propias aventuras, así que se detuvo y, como si saliera de la nada, les dijo: «Presten mucha atención, mis pequeños. Es hora de revelarles la clave para una vida plena. Lo único que necesitan es tener siempre mucha, pero mucha fe en Dios. Si lo hacen, Él siempre iluminará su camino hacia la felicidad». Estas palabras calaron hondo en los 2 chiquillos, sobre todo en el mayor, quien desde ese momento decidió hacer de su fe una prioridad en su vida. Pasó el tiempo y llegó el momento de que los hermanos se enfrentaran al mundo por sí solos. Esto llenó de emoción al hermano mayor, pues poseía el secreto para hacer que su vida fuera maravillosa. Todo era tan sencillo como tener una fe sólida en Dios. Todos los días oraba fervientemente, dedicando todo el tiempo posible a la meditación y la adoración. Cuando compartía su vida con otros, aprovechaba cada ocasión para compartir su fe y, como un defensor de ella, censuraba a aquellos que no la compartían. No toleraba que las mentiras de otros contaminaran o debilitaran su fe ni la de los demás. Se propuso convertirse en el más devoto del mundo, no solo porque era su deseo sincero, sino también porque sabía que sería grandemente recompensado. Solo era cuestión de tiempo para que las bendiciones llegaran. Un día, mientras paseaba por el bosque que había elegido como su hogar, un lugar cercano a la guarida de su madre, pero también a donde su hermano menor había decidido vivir, comenzó a sentir irritación en los ojos, parpadeaba intentando despejar la molestia. Pronto se dio cuenta de que su nariz y garganta también se veían afectadas. Un desagradable olor a humo y ceniza lo envolvía. El bosque estaba en llamas. Había un montón de árboles secos que hicieron que las llamas se extendieran fácilmente. El oso se apresuró a alejarse. Por suerte, el incendio no era tan grande, y muchas partes del bosque se mantuvieron ilesas o apenas dañadas. Aún así, esto no era lo que el oso esperaba después de haber mostrado tanta fe. Pero sabía que a veces Dios nos pone a prueba para fortalecernos. Así que decidió no desfallecer y mantener su fe a pesar de todo. Sabía que más adelante vendrían sus recompensas. Los días posteriores a la tragedia fueron duros, llenos de escasez de comida, fatiga y tristeza. Aunque eso solo ocurría en los sueños del oso, en realidad fueron días extremadamente difíciles. Muchos de los animales que solían ser su presa habían huido o muerto en el incendio, lo que significaba que tenía que trabajar el doble o el triple para conseguir alimento, y aún así, no siempre lo conseguía. El oso entendía que todo era una prueba. No permitiría que su fe flaqueara, así que rezaba con más fervor para que Dios lo escuchara y lo liberara de ese sufrimiento. Pero las cosas no parecían cambiar. Llegó un momento en el que empezó a sentir que todo era una especie de castigo, como si hubiera hecho algo malo y ahora tuviera que pagar por ello. Entonces, intensificó sus oraciones en busca de perdón, aunque no estaba seguro del todo por qué lo hacía. Y como si eso no fuera suficiente, la escasez no era la única cosa que preocupaba al oso.
Al no encontrar a los animales que solían formar parte de su dieta, empezó a haber una proliferación de insectos y alimañas, precisamente el alimento de las presas del oso. Sin embargo, él no podía alimentarse de esos bichos, ya que eran demasiado pequeños para relacionarse con ellos. Pero ese no era el verdadero problema. Lo peor era que esas criaturas carecían de la capacidad para comprender la importancia de la fe. Sus vidas eran tan efímeras que estaban demasiado ocupadas viviéndolas como para creer, para adorar a Dios, y si algo irritaba al oso era precisamente eso. Aquellos que no alcanzaban a comprender la grandeza de su fe. Por eso, se sentía ofendido por ese grupo de infieles en cada oportunidad. Intentaba mantenerlos alejados para que no contaminaran su espacio y su corazón, y hacía todo lo posible por hacerles la vida insoportable. El oso simplemente no entendía cómo Dios podía permitir que existieran tal tipo de criaturas. Incluso llegaba a rezar porque se alejaran de él, y si desaparecían de la faz de la tierra, mucho mejor. La vida llena de dificultades convirtió al oso en alguien ansioso, temeroso de lo que pudiera pasar, y pensando siempre que iba a suceder lo peor. Sin embargo, no perdía la esperanza de que si aguantaba lo suficiente, tarde o temprano sería recompensado por su fe. Sin embargo, de gota en gota, se puede quebrar hasta la más grande piedra, y llegó un punto en el que el oso ya no podía más. No entendía por qué no eran escuchadas sus plegarias. ¿Acaso Dios se había olvidado de él? Desde que se independizó, no había vuelto a ver a su madre ni a su hermano, y esperaba recibir la maravillosa vida que se le había prometido por su fe para visitarlos y compartir con ellos su gran logro. Pero ya no podía seguir a solas por esa dura prueba, así que se dio la tarea de buscar a su hermano. Seguramente él estaba pasando por lo mismo, y qué mejor que pasar esa tribulación juntos. Caminó y caminó en dirección a donde se había mudado su hermanito después del incendio que destruyó parte del bosque en el que ambos vivían. A diferencia de él, el hermano menor decidió no quedarse en las periferias del bosque quemado. De hecho, se retiró bastante de aquel lugar, por lo que le tomó al decaído oso dar con él. Cuando por fin lo logró, se dispuso a compartir con su hermanito su desgracia y escuchar las desgracias que, en definitiva, el menor de los dos también habría vivido. Al final de cuentas, el mayor siempre fue el más devoto, y aún así le había ido tan mal como le había ido, por lo que no se podía ni imaginar lo mucho que su hermanito estaría sufriendo. Cuando lo vio, una sorpresa hizo que su corazón diera un vuelco. Lo vio grande, fuerte y saludable. Vivía en un valle hermoso y con abundante comida. Tenía una familia preciosa y simplemente no le hacía falta nada. El pequeño, al ver a su hermano mayor, se alegró muchísimo. Le contó la maravillosa vida que tenía, y todo gracias a seguir el gran consejo de su madre. En ese momento, el desdichado animal no pudo hacer más que felicitarlo y decirle que a él también le había ido de maravilla, que sin dudas la fe movía montañas, que no había nada que no se pudiera lograr con ella, y más mentiras que solo buscaban enmascarar lo que realmente sentía, pensaba y estaba viviendo. El oso mayor no soportó estar con su hermano menor por más de algunos minutos y después emprendió el viaje para visitar a su madre. Tenía mucho que preguntarle, pero sobre todo que reclamarle, pues no entendía por qué a su hermano le había ido tan bien sin mí de cerca. Tenía la misma fe que él, cosa que descubrió en su breve visita, pues se enteró de que casi no rezaba, no hablaba de Dios con amigos y familiares, ni el 10% de lo que lo hacía él. No cuestionaba o descalificaba a quienes no compartían sus creencias. A veces incluso cometía el sacrilegio de escucharlos. La mayor parte de su tiempo la pasaba disfrutando de su bello bosque y familia, en lugar de dedicarlo a la adoración. En fin, se sentía víctima de una verdadera injusticia. Cuando llegó con su madre, le explicó todo lo que había pasado, todo lo que había hecho para demostrar su fe, así como todo lo que su hermano no hacía, pero aún así a él sí le iba de maravilla. Le exigió a su madre una explicación, demandó que se le diera todo lo que se le había prometido.
o que por lo menos reconociera que lo que le había dicho como una gran verdad no era más que una absoluta mentira. La madre escuchó con atención a su hijo, como cuando era una cría, y simplemente le dijo: «Pues yo no veo en dónde está lo que tú sientes como injusticia. Si tienes fe, tendrás una vida maravillosa. Si no tienes fe, difícilmente tendrás una vida así». Desesperado, el oso le volvió a explicar todo lo que hacía a diario para demostrar su fe, cómo defendía sus creencias ante los infieles, cómo rezaba para pedir ser liberado de sus castigos, cómo rezaba constantemente para evitar que cosas malas le pasaran, y todo lo demás que hacía, pero que no funcionaba. «Entiendo tu frustración», dijo la madre, «pero ahora quiero que veas las cosas desde otra perspectiva. Imagina que tienes un hijo, y todo el tiempo está temeroso de ti. Se la pasa rogándote que no le hagas daño, pensando que eres vengativo y que las lecciones que le pones en realidad son para castigarlo y no para formarlo. Imagina que ese hijo no cree en lo que le dices, que necesita ahuyentar a quienes opinan diferente para que no tambale su confianza en ti. Imagina que todo el tiempo está preocupado y con temor de que permitas que algo malo le pase, de que no le vayas a defender, de que vayas a ser cruel con él. Si tu hijo hiciera todo esto, si tuviera esta actitud, ¿dirías que tiene fe en ti?». El joven oso no pudo hacer más que agachar la cabeza. «Dios es un padre amoroso», prosiguió la osa. «Tener fe en él significa creer en su bondad, en que todo lo que permite lo hace por una buena razón. Pero tú estabas tan obstinado que no viste los caminos que él te abría. El bosque en el que vives ya es viejo y seco. Él tuvo que arrebatárselo a tu hermano y a ti para que buscaran un lugar mejor. Pero tú no lo hiciste porque pensaste que fue un castigo y no una oportunidad. Los insectos y alimañas que no piensan igual que tú también son su creación y tienen el mismo derecho que tú a vivir y a ser respetados. Tener fe en su palabra es saber que Él siempre nos guiará a la verdad. Quien en verdad tiene fe no tiene miedo a escuchar opiniones diferentes, pues sabe que la verdad siempre sale a flote. Pero el intolerante no tiene fe, pues teme que la opinión ajena le haga dudar de lo que desde un principio no está seguro. Tener fe en Dios es creer en que todo tiene un propósito, así como un lugar. Cuando tú mueras, alimentarás la tierra y las plantas que, a su vez, alimentarán a las alimañas e insectos de los que tanto te has quejado, pero que son alimento de aquellos que después serán tu comida. Pero al ahuyentar a esos que considerabas inferiores, también ahuyentabas y evitabas que llegaran aquellos que te darían sustento a ti. Así que, hijo, no te engañes, nunca tuviste fe, y lo que estás viviendo es el resultado. ¿Cuál es tu reacción ante esta historia? Me he encontrado con gente que siempre está quejándose y llena de miedo, pero luego descubro que son muy devotos y dicen tener mucha fe. Pero, ¿cómo puede alguien tener fe y al mismo tiempo tener esos sentimientos y actitudes? Son totalmente opuestos. No puedo afirmar que tengo fe, que creo o que confío en Dios si constantemente pienso que me hará algo malo, que permitirá que algo destructivo me suceda. Lo peor es que esta actitud temerosa y desconfiada solo atrae cosas negativas y nos ciega ante las oportunidades que la vida, Dios o como quieras llamarlo, nos ofrece. En cambio, quien vive con fe, sin importar la religión o cualquier otra cosa, quien confía y tiene la convicción de que todo forma parte de un plan para un bien mayor, ve en cada piedra un ladrillo para construir un castillo y en cada hoyo un lugar para plantar un árbol. Esto no es magia, ni siquiera misticismo, es una realidad. Comienza a vivir con fe y verás el enorme cambio que esto produce. Quiero pedirte un gran favor, especialmente si esta historia te ha sido útil. Por favor, dale un me gusta y deja un comentario. Esto ayuda a que YouTube sepa que mi trabajo es apreciado por la gente. De lo contrario, todo el amor y dedicación que he puesto en este video se perderá, ya que YouTube no lo promocionará.
Solo tú puedes ayudarme a llegar a más personas, a difundir esta información que alguien allá afuera necesita. Así que eso es todo lo que te pido, que me ayudes a seguir ayudando. Si te gustó este cuento, escucha La hormiga que tenía la única creencia válida. Si la escuchas después de esta historia, estoy seguro de que la entenderás mucho mejor. Continúa reflexionando con mis videos, ya que estos cuentos los hago con mucho cariño para ti. Nunca dejemos de nutrir la mente, el alma y el corazón.